La educación es el puente entre el presente y el futuro. Pero ¿qué pasa cuando los que van por ese puente no están viendo lo mismo? Algunos profesores, por decir la mayoría, creen que forman ciudadanos con valores, ciudadanos éticos, ciudadanos que le sirvan a la ciudadanía. Mientras que los estudiantes creen que con esos exámenes, con esas normas, con esas tareas y con esas leyes, los encasillan y no pueden ser ellos quienes de verdad quieren ser. Y de esto, claro, surgen preguntas como, ¿para qué educamos? ¿De qué me va a servir todo esto? ¿Y esto para qué me sirve? En un futuro sí lo voy a utilizar. En este documental vamos a ver cómo es que las dos caras se encuentran, los educadores y los enseñados. Vamos a ver cómo es que estas dos caras se confrontan en este momento. Muy buenas tardes, querida comunidad. Hoy estamos con la docente Diana Fernández del Departamento de Español. Primero que todo, muchísimas gracias, profesora, por aceptar esta solicitud. ¿Cuál crees que es el mayor desafío de la enseñanza actualmente? Yo pienso que como llamar la atención, porque los chicos normalmente están muy desatentos o están acostumbrados a medios de comunicación muy rápidos, entonces como capturar la atención y mantenerla es todo un desafío. Entonces es los cambios de actividades, los tiempos, que ellos y ellas sientan que están aprendiendo y que les gusta aprender. ¿Cómo ves la actitud de los estudiantes frente al aprendizaje de hoy en día? Si es algo que les gusta, si yo tomo y toco sus centros de interés, creo que se facilita mucho más. Pero digamos que hay una desatención total cuando yo no toco ese centro de interés. Entonces, no siempre lo que uno enseña le va a interesar a todos. Entonces se vuelve un desafío en el aula hacer que las clases sean agradables para un montón de intereses diferentes. ¿Cómo manejas la frustración cuando un estudiante no responde a tus métodos de enseñanza? Primero es no tomarlo personal, ¿cierto? No es algo que tenga que ver conmigo y ni siquiera con la materia. La motivación pienso que es algo muy interno, no todo me motiva. Y los chicos entiendo que en la sociedad están sometidos bajo como flashes de información, ¿cierto? Entonces ellos como que no alcanzan a depurar todo eso de su sistema. Entonces no pienso que sea algo contra mí. Pero sí siente uno frustración, uno siente tristeza cuando uno de pronto no los engancha de la manera en que quiso hacerlo. Detrás de una clase hay muchas horas de trabajo de los docentes. No es solamente pararse ahí, es toda la planeación, es todo lo que tuvimos que leer antes, es toda la preparación incluso de la universidad para poder estar haciendo la clase que uno cree y se sueña. A veces cosas que uno no cree que despierte tanta pasión funcionan, entonces también hay que dejarle algo al azar. ¿Sientes que el sistema educativo te permite enseñar como quisieras? No. No. Digamos que incluso el sistema educativo también lo hacen los estudiantes. Hay estudiantes en los que uno quisiera darle mucho, pero ellos no tienen la capacidad de escucha suficiente como para atender eso que uno los quiere decir, ¿cierto? Igual yo tengo que avanzar con un programa, igual yo tengo unos estándares que cumplir, tengo un programa que hacer. Entonces a veces toca avanzar o no hay tiempo para hacerlo todos o ellos están abrumados por la cantidad de trabajo. Hay muchas variables en juego, ¿cierto? Y el sistema también no está como hecho para que los estudiantes puedan brillar en la manera en que ellos brillarían por fuera de las aulas. Es raro que diga esto, pero ¿no deberíamos estar estudiando? Hola querida comunidad, buenas tardes. Hoy nos encontramos con Samuel Alzate. Él es de la modalidad de analítica de datos. Cuéntanos, Samuel, ¿qué le cambiarías tú al sistema? Bueno, yo al sistema educativo, primero que todo, le cambiaría su método de calificación, ya que siento que se basa más en las notas y no en el conocimiento que abarca el estudiante.
¿Cuáles son las grietas del sistema educativo? Bueno, siento que la primera grieta del sistema educativo en el INEM José Félix de Restrepo es la deserción. La segunda es la falta de preparación en sus docentes. Y aparte de eso, siento que no se le da la suficiente escucha a la voz de los estudiantes. Y para finalizar, ¿cuáles han sido las actitudes de algunos docentes con las que no estás de acuerdo? Siento que a algunos docentes, como dije anteriormente, no se les da la capacitación adecuada para enseñar. Aparte, siento que tienen unos métodos de enseñanza muy ambiguos y muy antiguos. Siento que no tienen empatía con el estudiante y no están abiertos a una escucha adecuada. Hola, muy buenas tardes. Tenemos a la profesora Janet del área de artes en el INEM, una gran educadora que lleva aquí enseñando varios años. ¿Qué significa para ti una buena educación? A ver, una buena educación depende de varios factores, ¿sí? Primero, hogar, porque nosotros en la institución o como docentes recibimos a los chicos ya con una formación básica, ¿sí? En cuanto a valores, el respeto y todo eso. Y nosotros estamos en un acompañamiento académico. Entonces, la verdadera educación depende de esos dos estamentos, casa y colegio o maestros. ¿Cómo definirías el rol del estudiante en el aula de clase? Pues yo no sé si se respondiera en la actualidad, el rol debe ser de realmente una persona comprometida con, digamos, el sentido de querer de verdad aprender o de querer adquirir un conocimiento. Ese es el rol. Pero ahora en la actualidad se asume con mucha dificultad, porque la juventud o los jóvenes ahora están en un rol más, digámoslo, ¿cómo lo podría explicar? No de aprendizaje, sino de ellos decidir la manera de cómo aprender, ¿cierto? Y de ahí pues la tecnología y otro tipo de cosas que ellos buscan, pero el rol es de ellos querer estar dispuestos a aprender. ¿Qué es lo que más valoras del otro lado del aula? ¿Qué es lo que más valoras al otro lado del aula y pues qué es lo que más le cuesta entender? No, yo he tratado al máximo de estar como muy a la par con la contemporaneidad, ¿sí? Y sabemos que los estudiantes ahora son una cosa muy distinta a lo que fuimos nosotros. Dificultad es de pronto que se pierda el sentido de querer aprender, ¿cierto? Pero no, yo creo que trata uno dentro de todo entender, porque si no, no sería uno capaz de cumplir la función para la que fuimos encomendados o para la que estudiamos. Profe, ¿usted qué es lo que dice que cambiaría del modelo educativo actual, pues si tuviera la oportunidad de hacerlo? Dios, esa sí es la pregunta. Captar de verdad el hecho de que uno logre conquistar a los estudiantes. Uno logre de pronto con su metodología, con sus prácticas, con su trato, como con el afecto, porque yo creo que la docencia es más de afecto y de sentimientos. No, yo creo que lo máximo es captar de que el estudiante realmente entienda cuál es el propósito de nosotros en ese acompañamiento. Que hablan fuera de turno, hay tabla. El día de hoy nos encontramos con Ana Sofía. Ana Sofía, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, ¿y tú? Nos alegramos demasiado. Primero quisiera iniciar preguntándote, ¿cómo querrías que fuera la educación a futuro? Me gustaría que la educación en el futuro fuera más centrado en las capacidades y cualidades de los estudiantes y no tanto en lo que se le exige para poder ser apto o no apto para pasar a un siguiente grado. ¿Crees que la educación actual es funcional? Siento que no, porque los distintos tipos de estudiantes tienen distintos tipos de capacidades y al exigirle a todos el mismo rendimiento, esto puede ser frustrante para algunos y más fácil para otros. Y siento que eso no está del todo correcto. Si pudieras cambiar algo del sistema actualmente, ¿qué sería? Como ya te dije, los estudiantes tienen muchos tipos de características y tienen muchos tipos de habilidades que pueden ser más sacadas a provecho, más eficientes. Y me gustaría que la educación en un futuro fuera más centrada en
el potencial que tienen los estudiantes y no tanto en lo que se le exige a cada uno para cumplir todos a una meta común, porque no todos somos iguales. ¡Ay! Yo sabía eso. ¿El líder? ¡Ah, correcto! ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Ah! Estamos aquí presentes con Sergio Sabroso, profesor de la modalidad de Artes y Música. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, ¿y tú, hombre, Jerome? Muy bien, gracias a Dios. Ok, Sergio, empecemos con las preguntas. Pregunta 1, ¿por qué decidiste ser docente? Pues hermano, mira, es una cosa muy sencilla. En mi familia casi todos son docentes. Mi familia es del Carmen de Iboral y allá o estudiabas en la industrial o estudiabas en el otro colegio. ¿Cuál es el colegio donde enseñan a educación? La normal. Sí, entonces todas mis tías son normalistas. Mi mamá normalista. Mi mamá empezó a enseñar desde los 15 años. Allá desde cuarto de primaria se podía enseñar, entonces ella salió de cuarto de primaria, se fue para la vereda, ¿sí? Y empezó a enseñar. Luego ya cuando vino a Medellín terminó el bachillerato en la normal de Villahermosa, ¿sí? Y mi mamá fue mi primera maestra. Yo me iba con ella muy pequeño para la escuela, muy pequeñito, y allá yo la veía en su quehacer cotidiano y ella me enseñó a leer, me enseñó a escribir, me enseñó a cantar, que es lo más importante que ella me enseñó. Por eso yo soy músico, y me enseñó pues las primeras bases de la matemática. No me enseñó a bailar porque ella no sabe, pero también es muy importante. ¿Cuál crees que es el mayor desafío en la enseñanza actualmente? Pues hermano, enamorarlos por el hecho de aprender, porque ahora los chicos están reacios a aprender, pues hay muchas dificultades con los medios. Empecemos por TikTok, ¿cierto? TikTok es una herramienta china que la utilizan para idiotizar a los occidentales, pero TikTok en China no se utiliza para eso. TikTok tiene que ver más que todo con la educación y con la información en general. Allá no se utilizan esas estupideces que hacen los pelados ahorita, pues son unos idiotas, pues parecen idiotas y se idiotizan, ¿cierto? Y bailando y haciendo esos retos ridículos. También, si usted va a ver, los niños les dan tablets, les dan pantallas desde muy pequeños y están arruinándolos. Los chicos entonces ya no aprenden, sí, y se vuelven adictos. Si a un niño de 3 años o 4 le quitan la tablet, se enloquece, ¿sí? Entonces ese es el gran reto, hermano, de empezar a enamorarlos por el hecho de aprender. ¿Y qué haría, hermano? Enseñarlos a escribir con la mano, ¿sí? Nada de escribir con tablets ni con computadores, nada, a escribir con la mano, y a leer libros, ¿sí? Porque ahorita ya es una cultura muy audiovisual, ya estuvo a punto de podcast, ¿sí? Y a inteligencia artificial. ¿Sientes que el sistema educativo te permite enseñar como quisieras o no? No, para nada. Nosotros estamos en un sistema prusiano que viene cuando en las guerras napoleónicas, cuando Francia derrotó a Prusia, adoptó su sistema educativo, y ese sistema educativo es conductista y es más que todo, se basa en la repetición y en obedecer. Sí, entonces por eso tú ves que a nosotros nos forman como soldados, ¿cierto? En hileras, en columnas, ¿cierto? Bien formaditos, y eso favorece la formación de ejércitos. Por eso Hitler tuvo tanto éxito con ese sistema educativo. Entonces yo creo que ese sistema educativo hay que cambiarlo. ¿Cómo ves la actitud de los estudiantes frente al aprendizaje hoy en día? ¿Yo qué haría, hermano? Pues cambiar la educación occidental, sí, basarnos más en una educación más una etnoeducación, ¿cierto? Donde nosotros rescatemos, por ejemplo, las lenguas de Colombia, son 60 y pico, lo mismo que lo que están haciendo en México. En México valoran eso, lo mismo que hacen en Paraguay. El guaraní es una lengua oficial, ¿cierto? Nosotros deberíamos rescatar todas nuestras lenguas, ciertas familias lingüísticas. Deberíamos aprender del río, ¿cierto? Recuperar nuestro río, sí. Nosotros deberíamos entender nuestros sistemas de
nuestros sistemas de bosques, pues más bien una educación que sea más viva, pues no tan metidos en el colegio. Y aquí nosotros recuerden que, como les dije, estamos basados en la repetición y en logros que a la final no se aplican cuando tú salgas del colegio. Por ejemplo, yo aprendí a factorizar. ¿Usted cree que a mí la factorización me sirve para alguna cosa? No, ¿cierto? Entonces hay cosas que son rellenos. Como en Japón, por ejemplo, Japón son muy poquitas materias, allá los forman como ciudadanos del mundo, les enseñan varios idiomas, les enseñan economía, les enseñan artes, sí, entonces, pues, y poquiticas, no como aquí en el colegio, ustedes ven como 18 materias, ¿cuántas ven? Bueno, sí, entonces están atomizados en un montón de materias, pues que es mejor reducir eso a hacer las cosas bien. El dicho, ¿cierto? El que mucho abarca. Si miran por la ventana, hay tabla. Que hayan clases más dinámicas, que no todo sea como tan rutinario. A veces cuando uno es ignorado y cuando realmente no está llegando el mensaje que uno quiere transmitir, ahí uno se siente como invisible, pero no son muchas veces, pero sí se ha presentado. Sobre todo cuando no hay empatía por una idea, por una temática, por un asunto que uno esté trabajando con los estudiantes, uno ahí se siente como invisibilizado, ¿cierto? Creo que principalmente es el modelo y la pedagogía que llevan los profesores en las instituciones, y desde ahí viene el problema en todas las instituciones públicas porque se rigen bajo un mismo como coso pedagógico. No sé si me estoy dando a entender bien. Para mí la empatía es de suma importancia porque si es desde el rol del docente, el docente debe tratar de comprender la realidad de sus estudiantes. Comprender dicha realidad, saber cómo orientarlos desde dicha realidad, y si es por la parte de los estudiantes también deben ser comprensivos con el docente, ponerse en el lugar del docente, porque muchas veces nos gusta mucho juzgar sin saber la posición que está ocupando el otro. Bueno, básicamente yo lo que cambiaría sería que escucharan a los estudiantes, porque los estudiantes son una parte fundamental del sistema educativo y del colegio como tal. Entonces yo creo que algunos estudiantes no se sienten escuchados con sus problemas, entonces básicamente sería eso, que nos escucharan y que nos sintamos escuchados, que nuestras opiniones valgan y se note que valen. Sin duda cambiaría las formas tradicionales de enseñanza. Creo que es importante, vital y necesario adaptar las nuevas metodologías a ustedes, las nuevas generaciones del siglo XXI. Indispensable trabajar con la tecnología y definitivamente las formas tradicionales, aunque no del todo son malas, creo que sí debemos enfocarlas por otro camino. Pues hay muchos profesores que no se ponen como en los zapatos de los estudiantes y hay algunos que son como muy mal geniados. Pues en mis clases trato de que haya interacción, de que podamos interactuar los estudiantes con el docente, ¿cierto? Y de esta manera entonces pues se genere un diálogo que nos enriquezca. No se trata solamente de que los estudiantes aprendan, sino que también uno como docente siempre puede aprender alguna cosa. Siento que porque he tenido bastantes dificultades con algunos profesores y he notado que estos son a veces muy cerrados, no digamos que muy groseros porque no son groseros, sino que muy cerrados. Están abiertos muy pocos al diálogo y eso a veces molesta a los estudiantes y siento que es algo que se debería mejorar. Muchas veces, desde mi experiencia cuando estudié, tuve que presenciar y vivir quizás situaciones muy incómodas en las que considero que la empatía no hizo parte del proceso, ver cómo maltrataron a mis compañeros, algunos docentes que en esa época utilizaban la educación tradicional, digamos que fue algo muy fuerte, algo que nos impactó y por ese motivo yo considero que sería algo que yo no utilizaría dentro de mi práctica pedagógica. La verdad es una pregunta bastante complicada, pero yo creo que si cambiaría algo del sistema educativo es que nos escucharan. Los problemas que tenemos, las dificultades que percibimos, porque como estudiantes creo que somos una parte fundamental del sistema educativo, del colegio como tal, entonces creo que sería algo muy
importante que sentirnos escuchados y sí, pues que nos escuchen como tal. De pronto, pero eso fue ya hace algunos años, una sección que era bastante difícil, creo que era de deportes, me parece, y era bastante numerosa y bastante difícil. Entonces de pronto sí, a veces esos chicos eran difíciles de trabajar con ellos, y cuando uno trataba de pronto a veces de implantar el orden para empezar la clase y todo eso, era difícil. Sí, hubo situaciones en que me sentí como que ellos me ignoraban, ¿cierto? Pero a veces tenía uno que ponerse seriecito con ellos y ya se iban como calmando. Yo creo que sí, sería muy chévere que esos docentes supieran que tenemos una vida aparte del colegio, que tenemos otras actividades, tenemos otros gustos, tenemos dificultades también. No siempre se puede estar bien, no siempre se puede estar, digamos que ready para un examen, ready para unas preguntas, ready para la actitud maluca que tienen ellos, porque no siempre vamos a estar al 100%. El sistema educativo sí me permite enseñar como quiera, teniendo en cuenta las perspectivas, las planeaciones que debemos hacer, y también teniendo en cuenta que aunque tenemos una libertad de cátedra, también estamos ceñidos bajo unas reglas que debemos cumplir. Pero aún así creo que somos libres, somos docentes que planeamos y trabajamos en pro de la educación, en pro de la enseñanza de los estudiantes, de una forma tranquila, libre y homogénea. En algunas clases, cuando los muchachos salen satisfechos, ¿cierto? E inclusive el año pasado yo me quedé sorprendido con la evaluación docente, ¿cierto? La que me realizaron los estudiantes de grado 10º. Una evaluación casi que perfecta, excelente, buenos comentarios. Entonces yo me sentí muy contento porque dije de verdad que sí valió la pena preparar las clases con amor, estar allí, ¿cierto? Interactuando con los estudiantes con mucho cariño, con mucho amor. Entonces ahí dije realmente, pues considero que sí hice bien mi labor, porque los muchachos son precisamente ese termómetro que permite medir cómo me estoy desempeñando como docente.